A partir de este momento inicia Yo Opino por Corrillos. Bienvenidos a su programa Yo Opino de Corrillos, transmitido por redes sociales en nuestro fanpage de Facebook. Estamos hoy, abril 6 de 2022, y queremos contarles lo relacionado con las encuestas para presidente 2022-2026, su confianza e influencia para la ciudadanía, con dos expertos invitados, Yamil Cure Ruiz, quien nos va a acompañar desde la ciudad de Bogotá, y el doctor Alfonso Prieto García, aquí en estudio. Las encuestas sobre las cuales está el alcance de nuestra emisión de la fecha son Yanjas, Centro Nacional de Consultoría y Guarumo. Las mismas hacemos referencia a las realizadas después de la pasada consulta del 13 de marzo, las elecciones al Congreso y las consultas internas de los partidos, y le vamos a sumar el componente de que ya todos tenían candidato vicepresidencial definido para aplicación de estas encuestas, que también influyó en el resultado de las encuestas quién era la fórmula vicepresidencial. En el caso de Yamil Cure Ruiz, él nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá, experto en los temas específicos. Ya lo vamos a contactar en este momento, pero antes quería contarles un poco sobre las fichas de las encuestas. Primero se realizó la encuesta de Yanjas, liderada por el grupo Ardila Lule, RCN Radio, RCN Televisión. Posteriormente se realizó la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, pagada por la revista Semana, y finalmente la encuesta de Yarumo SAS, Ecoanalítica, Medición y Conceptos Económicos SAS, que fue financiada por Guarumo SAS y Ecoanalítica, Medición y Conceptos Económicos SAS directamente. Es importante también conocer quiénes financian las encuestas, porque ello también puede marcar una tendencia dependiendo del medio de comunicación o del participante en el financiamiento, para transmitir la información que, si bien es toda técnica y estadística, va a ser informada de manera distinta dependiendo de quién patrocinó la realización de la misma. Entonces vamos a ponernos en contacto en este momento con Bogotá. Está con nosotros Yamil Cure Ruiz, comunicador especialista en estadística e investigación de mercados, magíster en finanzas, encuestador avalado por el Consejo Nacional Electoral, resolución 1228 de 2021, firma Mosqueteros, cinéfilo, docente universitario, consultor, estratega. Una lista enorme de cualidades y de habilidades de nuestro primer invitado. Bienvenidos todos. Vamos a empezar. Invitar en este momento a Yamil Cure Ruiz para que nos cuente sobre las últimas encuestas que se han emitido por parte de entidades encuestadoras avaladas por el Consejo Nacional Electoral, y él, en su rol de también avalado por esta instancia, nos comente estas cifras y desde la parte técnica, estadística e interpretativa nos permita ilustrar a todos los oyentes y las personas que nos están viendo en este momento por Facebook en Corrillos Revista /videos, para que nos compartas la información y las percepciones técnicas desde tu lado. Bienvenido, Yamil Cure Ruiz. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros fuimos también columnistas de Corrillos hace un par de años, pero las ocupaciones nos han permitido volver a estar allá. Entonces es chévere que desde esa casa periodística, con las que tengo varios vínculos, pues estemos aquí con este tema que es de lo que yo como. Ese es mi trabajo, las 24x24, por 7 días a la semana, por 160 días. Perfecto, para nosotros es un gusto volverte a tener en Corrillos, Yamil, y sobre todo por la experticia en este tema específico de encuestas para temas electorales que tú manejas y que vienes apoyando, según entendemos, desde la ciudad de Bogotá a entidades avaladas por el Consejo Nacional Electoral, para que nos cuentes estas cifras, qué significan, cómo fueron estas encuestas realizadas. Tú, como persona técnica en el área, ¿qué opinión tienes frente a estas encuestas en los términos metodológicos y de ficha técnica en últimas también, ¿no? Adelante, Yamil, y bienvenido nuevamente. Bueno, es que las encuestas generalmente los periodistas la ven desde el punto de vista
publicitario, es decir, presentan la foto de la intención de voto y muestran quién va ganando, quién va perdiendo, quién subió, quién bajó, quién se disparó. Y no se hace un análisis técnico de la situación. Entonces la ciudadanía lo que tiene en este momento en su haber es que se han salido 3 encuestas en la última semana de los señores Guarumo, el Centro Nacional de Consultoría y Jan Haas. Entonces dicen, no, es que entonces comparan y dicen, esta está diferente, esta están mintiendo. Por ahí sale un periodista que pues yo estimaba muchísimo, que es el señor Coronel, con una babosada de artículo en donde se notan que de matemáticas sabe más de maternidad de gallinas que de matemáticas, y entonces no saben resolver una ecuación. Y por lo menos no sabía algo básico, que usted no puede comparar 2 encuestas diferentes, sino lo que puede comparar son los indicadores electorales. Y eso es lo que yo quisiera, pues agradeciendo que me den esta oportunidad de mostrar los indicadores electorales. En las encuestas para esta clase de eventos, que es una elección presidencial, se tienen que tener en cuenta 4 indicadores electorales que me permito explicar. Y espero que las imágenes de apoyo que ustedes tengan permitan ver esa situación. El primero de ellos se llama transferencia electoral. ¿Qué es la transferencia electoral? Cuando un candidato que no está en contienda le transmite al candidato que sí está en contienda su potencial electoral. Vamos a hablarlo con nombres propios. El presidente Uribe al señor Pico Gutiérrez. Eso se llama transferencia. El otro elemento técnico e indicador que uno mira en las encuestas se llama migración electoral. ¿Qué es la migración electoral? Los votos de quienes no pasan a segunda vuelta, ¿a quién van? ¿Y en qué cantidad van? Eso se llama migración electoral. La tercera cosa es la conversión. ¿Qué es la conversión? Es la capacidad que tiene un candidato de convertir su imagen favorable en votos. Eso se llama conversión. Y tercer y cuarto y último indicador se llama la tasa electoral proyectada, TEP, que significa el nivel de crecimiento y sostenibilidad de acuerdo a los vectores de los metadatos de las diferentes encuestas. Es decir, proyectar a un señor cómo va a crecer su tendencia, su línea de tendencia hacia el futuro. Esas son las cosas que hay que analizar de una encuesta desde el punto de vista técnico, no la fotico. Entonces, porque la fotico es una pieza publicitaria, es muy bonita, es la imagen para que nosotros miremos. Pero a la ciudadanía, para que esté bien informada, pues hay que enseñarle esta cosa que ya nosotros las calculamos con ecuaciones econométricas. Y entonces ya están así. Entonces ahora sí podemos decir, con lo que están, con esta información que de estas 3 firmas encuestadoras, podemos dar dictamen de cada uno de los indicadores y ahí sí hablar de los números de cada uno de los candidatos frente a estos 4 indicadores, que son, repito, la transferencia, la migración, la conversión y la tasa electoral proyectada. Y ahí ya podemos decir qué puede pasar. Afortunadamente, y Juvenal lo sabe, el director de Corrillos, pues yo tengo un acierto del 96%. Yo generalmente no, con los cálculos, porque es que 1 más 1 es 2, todavía no me han podido contradecir eso. Con los cálculos puedo decir en este momento qué va a pasar y no me descacho. Creo que no. Yamil, perdona la interrupción. Mira, aquí tú hablas de 4 indicadores, pero también quería preguntarte, es importante el momento histórico de la encuesta. En este caso, las 3 encuestas fueron en su orden. Primero Jan Haas, después fue con el Centro Nacional de Consultoría y por último Guarumo. En ese orden se desarrollaron, aunque la diferencia en tiempo de toma de datos de Guarumo y Centro Nacional de Consultoría, si no estoy mal, fue 1 o 2 días, pero todas hicieron levantamiento de información después de las elecciones del 13 de marzo. ¿Estamos de acuerdo? No, las encuestas no se pueden comparar por cronología, sino por diseño muestral. Es decir, no se pueden comparar por tiempo, ¿sí? Se tienen que comparar es por el diseño muestral. Como las 3 encuestas tienen diseño muestral diferente, no se puede comparar una de la otra. Toca necesariamente armar una ecuación para sacar los indicadores electorales, porque si no, usted va a decir por qué en esta hay 10 puntos de diferencia y por qué en esta no es 4 puntos de diferencia. Por eso es que no se pueden comparar, porque el diseño muestral, una es en 75 municipios, otra es en 56 municipios, la otra tiene 4.200 encuestas y la otra tiene 1.850 encuestas.
Entonces, debido a eso no se pueden comparar cronológicamente. No, de pronto la pregunta era que si pudieran comparar entre sí, pero que sí era importante tener en cuenta el momento en que se habían tomado todas, que fue después del 13 de marzo. ¿Sí, Yamil? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, eso sí. Ese era el punto, gracias. Ese era el punto. No, eso sí es el punto, pero recuerden que esto es un tracking pool, es decir, esa encuesta que salió publicada es el fruto de 8 encuestas de la misma firma encuestadora para llegar al resultado. Es decir, eso no fue que la fecha que está ahí fue la última fecha del tracking poll. Es decir, el tracking es el seguimiento que se le hace a cada encuesta. Entonces usted empieza el día 13, o sea, borra lo anterior, y empieza de nuevo de cero con los candidatos que quedaron, porque el gran problema que había antes del 13 de marzo era que todos utilizaban una grilla diferente, es decir, un listado de candidatos diferente. Unos medían a A, otros medían a B, y entonces, por ejemplo, Petro en la encuesta de Inbamer lo midieron con los 6 posibles candidatos que iban a salir y salió ganando en primera vuelta casi con el 48%, mientras que Jan Haas utilizó como los 22 candidatos y Petro salió con el 25% y todos con más poquito y quedaba lejos. Entonces decían, claro, 2 porcentajes, porque la gente se fijaba, oye, 2%. Pues lógicamente al comprimir la dispersión de candidatos, pues lógicamente los que van primero aumentan el porcentaje. Y obviamente, si usted pone mayor número de candidatos, los porcentajes se mantienen. Eso es lo que hay que analizar, por ejemplo, en el caso de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández no ha subido ni ha bajado, pero es que Rodolfo Hernández, tanto en la dispersión como en la compresión, tiene el mismo porcentaje, por tanto él no ha decrecido y por tanto él es el candidato de mayor crecimiento todavía. ¿Sí? Entonces, porque entiéndase para que el punto que estoy diciendo yo, si yo tengo una lista de 22 candidatos, que era lo que tenía antes del 13 de marzo, pues lógicamente es distribuir el 100% en 22. Ahora tengo 7, entonces los candidatos, se reduce el número de candidatos, luego los porcentajes de todos aumentan. Se incrementa. En ese fenómeno, Rodolfo mantiene lo mismo. Claro. Entonces, a mí, por eso le digo que los periodistas lo dicen, no, se estancó, no está creciendo. Eso fue por no meterse a las consultas. O sea, hacer unos análisis que desde el punto de vista numérico, mire tan fácil con la explicación de tablero, te la descarto de una. Entonces, esa es una de las cosas. Y yo, por ejemplo, discutí terriblemente y en persona con Coronel. Es que yo me agarré con él porque es que cómo va a sacar una columna de esas diciendo una barbaridad, pero es que es una barbaridad. O sea, diciendo que se estaba mintiendo a través de la encuesta. No, lo que pasa es que el medio de comunicación quiso hacer una pieza publicitaria y eso sí no depende de nosotros los encuestadores. Cogió y puso en la carátula a unos manes y diciendo que son los que van a caer en segunda vuelta. Yamil, claro, perfecto. Yamil, una inquietud que nos nace y que nos preguntan nuestros seguidores en las redes ¿Es importante quién paga la encuesta para que eso influya en la firma encuestadora y qué relevancia tiene el tamaño de la muestra de personas o de ciudadanos encuestados? Bueno, primero que todo, para que la gente sepa, nosotros tenemos prohibido que nos contraten las campañas. O sea, la plata de nosotros, si llega a aparecer en una de las cuentas que pasa la campaña en el presupuesto, en este momento, porque en la precampaña sí se podía hacer, ¿sí? Nosotros podemos venderle información, es decir, nosotros hacemos encuestas. En el caso de nosotros somos los mosqueteros, nosotros en este momento le estamos vendiendo información a todas las campañas, a las 4, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros invertimos en la encuesta, invertimos en la encuesta, eso tiene unos costos y lógicamente como si fuera un producto, a ese costo le ponemos un margen de rentabilidad y a los datos y le decimos y vendemos paquetes de datos, Inclusive, por ejemplo, esta clase de comparativos, los indicadores electorales, que pues las personas que están en la parte estratégica de la campaña los exigen actualizados, pues nosotros les decimos a ellos, bueno, listo, eso es tanto. Y nosotros les prestamos los servicios de verificar cómo va su candidato en diferentes zonas con georreferenciación. Por ejemplo, dividimos el país en zonas, en qué departamentos se caen. Inclusive tenemos la tecnología para poderlo hacer por municipios de primera, segunda y tercera categoría. Entonces, eso lo hacemos y de eso es que vivimos, pero eso
¿cómo te digo yo? Por lo menos en mi caso, porque sí se ha visto casos, hay Claro. encuestadoras investigadas por haber aceptado dineros de campañas. Recuerden que el doctor Vargas Lleras y el doctor Caballero de Cifras y Conceptos están investigados por una cosa de las elecciones pasadas. Pero en el caso de nosotros, con decirte, hoy estoy en Bogotá, hoy estuvimos reunidos con la gente de FICO, mostrándole unos datos. Estuvimos en Bucaramanga hace una semana con Rodolfo, y también en enero estuvimos con Fajardo, estuvimos con Char, hemos estado con, ¿cómo se llama? Aníbal Gaviria, mejor dicho, nosotros somos multicolores. Yamil, en ese aspecto nos pagan. Perfecto. Yamil, regálanos unos segundos, vamos a un espacio de comerciales y ya regresamos. Estás viendo Yo Opino. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará 4 días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52, número 3527 en Bucaramanga. 4 días después, a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Estás viendo Yo Opino. Continuamos nuestra emisión del programa Yo Opino de Corrillos en Facebook, Corrillos Revista / Video. Recordamos nuestro tema del día, encuestas realizadas para el presidente 2022-2026, su confianza e influencia para la ciudadanía. Nuestros invitados, Yamil Cure Ruiz desde la ciudad de Bogotá, experto en temas de estadística e investigación, y el doctor Alfonso Prieto García, actualmente asesor nacional de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien nos acompaña en el estudio también. Doctor Alfonso, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí acompañándolos y ofrecerles mi modesto conocimiento sobre esto tan importante que son las proyecciones de la elección presidencial del año 2022.
Gracias, doctor Alfonso. Seguimos entonces, veníamos aquí conversando con Yamil Cure Ruiz desde la ciudad de Bogotá, quien nos está contando unos aspectos claves dentro del desarrollo de estas encuestas, incluyendo cuando son contratadas, y nos está dando indicaciones, además que es una persona con una experticia, doctor Alfonso, que trae un 96% de certeza cuando hace sus comentarios, sus aportes en el tema electoral, en el tema estadístico. Vamos a continuar con Yamil Cure Ruiz para que nos cuente cómo ve a cada uno de los candidatos en estas encuestas. Adelante, Yamil. Sonreí un poquito porque precisamente para las parlamentarias de Santander el porcentaje de efectividad se me bajó al 78%, gracias a la lista del pacto histórico, que nosotros no le calculamos la transferencia electoral axiomática. Y eso nos sirvió de experiencia para esta vez no fallar. Nosotros, el pronóstico que hicimos para la Cámara de Representantes de Santander y para la Cámara de Representantes de Casanare, esos dos municipios, la cuestión del pacto histórico nos dañó la cuestión, porque aparecieron, como apareció Rodolfo Hernández en la alcaldía de Bogotá, en la alcaldía de Bucaramanga, perdón, hace 8 años, igualito como un fantasma, la transferencia electoral, que es algo que es importante que hagamos énfasis para que los oyentes entiendan en qué consiste la transferencia electoral axiomática, sean las cosas. Entonces, pues si quieres hablamos uno por uno de qué es eso, ¿sí?, para cada uno de los candidatos. Sí, y me parece prudente que empecemos por el orden de mayor a menor tendencia en cuanto a la aceptación de los encuestados, ¿te parece? Iniciemos con Gustavo Petro, por favor. Pero entonces hay un dilema en el tercero, porque sí, Jan Haas y Centro Nacional de Consultoría ponen de tercero a Rodolfo y Guarumo pone de tercero a Fajardo, ¿no? Entonces ahí hay... Entonces, al azar vamos a hacerlo. Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, el señor Sergio Fajardo, inmediatamente Rodolfo Hernández y los siguientes. Gracias. Adelante. Bueno, en este momento el coeficiente de covarianza nada más da que hay 4 candidatos. O sea, el resto, pues muchas gracias por seguir participando. Y esos 4 candidatos son Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández. De ahí para adelante, pues hacer un análisis con personas que tienen 3%, la que le sigue es Ingrid Betancourt, pero es que está ya con un rango interpercentílico muy lejano como para poder uno hacer un análisis numérico que valga la pena, simplemente decir que pues es la que sigue. Sobre Gustavo Petro hay que tener en cuenta que existen, en el asunto de transferencia existen 4 axiomas. El axioma solo Petro, el axioma cualquiera menos Petro, el axioma el que ponga Uribe y el axioma ni el que ponga Petro, ni Petro ni el que ponga Uribe. Esos son los 4 axiomas. Entonces, la estructura de votos, si uno se pone a analizar de Gustavo Petro, es básicamente que se nota que lleva en campaña hace mucho tiempo, porque la transferencia axiomática es absolutamente de los electores, es decir, solo voto por Petro. Mientras que, por ejemplo, Federico Gutiérrez, la mayor transferencia electoral está en el axioma cualquiera menos Petro. Entonces quiere decir que la mayoría de los votantes de Federico Gutiérrez están motivados por el axioma, que voto por él no me importa, pero es que no es Petro. Y, por ejemplo, Rodolfo Hernández tiene el componente axiomático de yo no voto ni por Petro ni por el que ponga Uribe. Entonces esa es la situación. Hay que recordar que la transferencia axiomática hace 4 años era el que ponga Uribe. Esa era la transferencia axiomática hace 4 años. La transferencia axiomática del momento, la que domina el panorama, es no voto por Petro, ni por el que ponga Uribe. Entonces, con esta transferencia podemos ver que el lastre que tiene Federico Fajardo en la TEP es que pues la gente ya sabe que es el que apoya Uribe. Y como axiomáticamente yo quiero votar por alguien que no sea ni Petro ni el que ponga Uribe, pues eso hace que Rodolfo tenga esos votos. Esos votos los tiene Rodolfo. Los de que no son, los votos de que no es Petro ni tampoco el que ponga Uribe. Eso lo hace uno con los cruces de variables. Porque no queda en ninguna franja, ¿no, Yamil? Porque no quedaría en ninguna franja esa población.
No, es que también hay que mirar la parte georreferencial y la parte etaria. Aquí en las elecciones presidenciales no se puede mirar la variable estrato socioeconómico porque no da ni género menos. La que más da es la etaria. Entonces podemos darnos cuenta que mientras que Petro lo está apoyando la población entre 18 y 35 años en un 42%, el Federico Gutiérrez lo está apoyando la gente vieja. Entonces la gente mayor de 45 años. Entonces esto se volvió una guerra, sin importar el estrato social. Ojo, estamos hablando de etario, simplemente. Entonces esto se volvió una guerra generacional. Los jóvenes queriendo que llegue a la izquierda y los antiguos queriendo que quede la derecha. Y como dicen los analistas políticos que manejan ecuaciones, el centro no existe. Entonces, cuando hablamos de centro, por eso es que Fajardo es el que va a quedar de cuarto, es el que va para atrás, porque eso no es, nosotros como personas somos personas que nos autopolarizamos por naturaleza. O sea, a nosotros nos gusta pertenecer a un bando, al bando A o al bando B. Eso de izquierda y derecha son distractores, ¿sí? Porque si usted le pregunta a una persona, ¿usted pertenece a izquierda o a derecha? La persona sale corriendo, porque eso no se lo contesta es nadie. Pero si usted dice, ¿qué es lo que lo motiva a votar? Entonces usted le pone los axiomas. El que ponga Uribe, o al menos Petro. Solo Petro, o ni Petro, ni el que ponga Uribe, ahí sí la gente se reparte y uno ahí cruza con la intención de voto y se da cuenta de la estructura de votos de cada candidato. Yamil, regálanos un segundo que el doctor Alfonso Prieto tiene algo que decirte. Bueno, primero saludarlo, Yamil, y decirle que pues me interesa mucho, me gusta el análisis que está haciendo, pero quiero que tenga en cuenta algo. A pesar de que los conocedores y entendedores de las estadísticas hacen referencia a que el centro no cuenta porque no existe, en este momento, como en las elecciones pasadas, como en las consultas pasadas, no las de ahora sino del 2018, hubo una tendencia que hoy obliga a tanto la izquierda como la derecha a perseguirlos del centro para poder desequilibrar ese volumen electoral, ese caudal electoral que sí tienen. De hecho, ya había a Petro pellizcando a los Amper, pellizcando a un movimiento que se supone de centro y que podría ayudar a resolver el problema de casi que el equilibrio electoral, dado que las encuestas muestran eso, ¿no? Doctor Alfonso y Yamil, aquí yo intervengo por unos segundos frente a cuál también está haciendo la posición de aquellos que se unieron en este centro, que ya están de alguna manera pensando en camino a coger para una siguiente vuelta. Y vemos a un Alejandro Gaviria muy orientado hacia el tema Petro, ya no solamente que los polos busquen hacia el centro, sino también que el centro está buscando hacia los polos porque saben que ellos están casi sin posibilidad o no la tienen para este proceso. Yamil, si te parece, miremos a Gustavo Petro en las encuestas objeto de estudio en nuestro Pero lo que pasa es que no se puede individualizar, porque es que necesariamente eso sí es lo que se debe comparar. O sea, el axioma, cómo está en cada uno. Lo que comentaba el doctor Prieto sí es relevante, me parece a mí, que es el asunto de los votos del centro. Mira, yo había comentado antes de que entraras de un indicador que es el segundo, el que estamos hablando ahorita, que se llama transferencia. El segundo se llama migración electoral, que es los candidatos de una persona que no pasa segunda vuelta, ¿para dónde van esos votos? Eso se llama migración electoral. Entonces, cuando tú me hablas que un candidato está pensando en Samper y toda esa vaina y todas esas cosas, ella ya está pensando en segunda vuelta, no está pensando en primera. Porque el asunto está en que, no, como le decía yo ahorita a la gente de Federico hace unas 2 horas, yo le decía, mire, es que nosotros no podemos ponernos a mirar en este momento. El problema no es que usted no vaya a pasar a segunda vuelta, usted va a pasar a segunda vuelta. El problema es ganarle a Petro en segunda vuelta. Y para eso usted depende de 2 señores, un señor que se llama Rodolfo y un señor que se llama Fajardo. Esos señores son los que tienen los votos. Ahora, ¿quién decide eso? Ya no lo decide la transferencia, sino la migración. Es decir, usted puede juntarse con Gaviria, con Samper, entonces miremos primero con los verdes, con los azules. Ellos no le van a dar un voto, 0. Perfecto. Miremos primero entonces primera vuelta, Yamil, entonces miremos primera vuelta, como la observas tú en las encuestas por cada uno de los candidatos en el orden que mencionamos, y miramos ya la segunda parte, ¿te parece?
Bueno, entonces, primera vuelta existe gracias al señor Rodolfo Hernández. Si Rodolfo Hernández no existiera en la grilla, el presidente sería Petro en primera. Ese es el primer punto que usted tiene que analizar. Es decir, sustraiga a Rodolfo Hernández, son los 10 puntos que le hacen falta a Petro para hacer el 51. Así de elementales. Esto, si él no estuviera. Sí. Ahora, como él existe, resulta que él no es solamente votos de Petro que le está quitando. Él también tiene los otros axiomas y tiene otras transferencias y otras migraciones. Gracias a la existencia de este señor específicamente, existe la posibilidad de una segunda vuelta. Entonces, a la segunda vuelta, en este momento pasarían los personajes Gustavo Petro, que tiene una tasa electoral proyectada de 4 puntos, y el señor Federico Gutiérrez, que tiene una tasa electoral proyectada de 13 puntos. Es decir, que en este momento podríamos hablar de que las elecciones va a quedar 38-25, más o menos, y ellos son los dos que van a pasar a segunda vuelta, y Rodolfo va a tener como un 10 o un 12, ¿sí? Entonces, ese es el asunto. Fajardo tiene una tasa electoral proyectada negativa, es decir, que él tiene menos 1.8, es decir, que él va perdiendo, él va hacia atrás, y Rodolfo sí va creciendo, a lo que decrece Fajardo, lo crece Rodolfo, y gracias a Rodolfo es que hay la segunda vuelta. Y ese es el análisis desde el punto de vista numérico que se puede hacer de la primera, ¿no? Ahora, el asunto en el que estamos ahorita enrollados, los mosqueteros, por lo menos, es en dos. Uno, publicar nuestra encuesta una semana antes en Caracol, y dos, el otro asunto, que no es, como les dije, no es una sola encuesta, es un tracking de 8 encuestas que se publican con un promedio ponderado. Y el otro asunto en que estamos enrollados es mirando la migración electoral, porque esto no es como la gente cree, que como es que yo veo unos titulares que a mí me desesperan. Es que en el escenario de segunda vuelta Federico Gutiérrez puede derrotar a Petro. ¿Y eso dónde lo sacan? Yo digo, ¿esa vaina de dónde? ¿De dónde sacan esa vaina? Si yo veo que Petro tiene 43 y Federico 40, y si usted sustrae la tasa electoral proyectada, que es con el tracking anterior, están a 10 puntos de diferencia. ¿De dónde sacan esa vaina que lo puede derrotar en segunda vuelta? Yo que realmente quedo yo sorprendido. En este momento, a hoy, con la foto de hoy, con el tracking 3, después del 13 de marzo, Petro es el presidente en segunda vuelta. Y eso es totalmente determinativo y concluyente desde el punto de vista matemático. ¿Sí? O sea, los titulares de prensa a mí me desesperan, porque es que no tienen ningún argumento técnico, simplemente es la opinión de alguien. Y ese alguien, sí le aseguro, ese sí está pagado por alguna, o tiene algún interés en una campaña política. Porque es que nosotros, si nos pagaran por cuadrar las encuestas, como decía el señor Coronel, Dios mío, es que eso, mire, personas como yo son testigos en varias investigaciones a encuestadores. Porque a mí me ponen a desbaratar las encuestas desde la ficha técnica hasta la data interna que me la tienen que pasar como prueba el señor que está defendiendo a la firma encuestadora. Y yo le digo, mira, aquí están, y entonces yo veo los cuadres, cuando hacen cuadres, nosotros nos tienen que cuadrar que 1 más 1 es 2. No podemos presentar cualquier cosa, porque ahí sí mejor dicho, no solamente quedamos mal, sino que estamos cometiendo un delito electoral que es con cárcel también. Entonces, creo que eso no se puede. Entonces, en este momento, a hoy, en el tracking 3, tracking 3 de 8, la tendencia es que el señor, hay segunda vuelta, y que en segunda vuelta Gustavo Petro derrota a Fico Gutiérrez. Y eso es concluyente a hoy. El tracking 4 empieza después de Semana Santa. Y ahí miraremos si pasa algo diferente. Perfecto. Doctor Alfonso Prieto, ¿ibas a comentar? Sí, yo quería como sumar un análisis que podemos hacer del comportamiento de las consultas 2018-2022 y de los resultados de las elecciones presidenciales del 2018, para significar lo siguiente. Gustavo Petro inicialmente sacó 2.900.000 votos en la consulta del 2018, y luego en la primera vuelta 4.100.000, 4.200.000, y en la segunda 8 millones de votos. Eso significa que podemos calcular el potencial de crecimiento periódico durante el tiempo que le quedó para la campaña. Igualmente podemos mirar el comportamiento de la consulta para el otro bloque, que decían que era el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. Eso sí que estaba polarizado en esa época. Sí. Y podíamos afirmar que en ese momento pasamos de
una consulta, a ver, me acuerdo exactamente, de 6.148.000, porque era todo el bloque de derecha, para alcanzar una votación presidencial de 10 millones de votos, 10.398.000 votos, con lo que se pudo lograr el señor Iván Duque posesionar como presidente. Pero ahora mirando la tendencia, y en eso también estoy de acuerdo con Yamil, la verdad encuentro que el crecimiento que puede darse tanto del lado de Petro, llamémoslo de izquierda y centro, como el del lado de la derecha o del lado del centro y derecha, va un poquito más acelerado, pero sin embargo no muestra unos porcentajes tan marcados. Por ejemplo, está marcando en 25 días está marcando más o menos 4% de crecimiento. 4 puntos, sí. Y este señor, nuestro candidato, el candidato del centro derecha, está creciendo con relación a después de la consulta 1.8% más o menos. Quiere decir que el crecimiento de Petro está un poco más marcado. Sin embargo, aquí va a determinar mucho el ejercicio de las conquistas y de los mordiscos que le puedan pegar en la segunda vuelta a estos de centro. Comparto también la inquietud de Yamil en el sentido que ya empezaron a conquistar ese centro y empezaron a incorporarlo para prepararse para la segunda vuelta. ¿Y por qué hay segunda vuelta? Está muy claro. Difiero un poquitico de Yamil, pero teniendo o no a Rodolfo Hernández en la contienda, de todas maneras, el número que se ha calculado para que no haya segunda vuelta sería más o menos 10 millones de votos, mientras que con todo y el esfuerzo que hizo Petro, alcanzó 8 millones de votos en las elecciones pasadas. Tendría que subir un 40% más de lo que incrementó en la segunda vuelta, en la primera vuelta, para poder ganar en las elecciones. No sería fácil. Entonces, pues ese es otro análisis que quería hacer y que pudiéramos tener en cuenta, porque ahora el problema grave está en que el centro y las personas que apoyaron la consulta, tanto de Federico como de Sergio y los demás, y de Petro, sí. A Federico no le va a quedar fácil tenerlos todos juntos y va a tener que cuidarlos muchísimo, porque se le pueden dispersar en la elección para la primera vuelta y claro, para la segunda más. En cambio, Petro ya tiene un capital electoral que es el que está trabajando y que está muy disciplinado. Gracias, doctor Prieto. Yo tendría aquí en este momento, y a propósito de los comentarios en que vamos con Yamil y con el doctor Prieto, una pregunta a Yamil. Él está haciendo un comparativo con el año 2018 y para todos es sabido que para las encuestas en ese momento se perdió la credibilidad de la población, de la ciudadanía que hace parte de nuestro tema del día, frente a las firmas encuestadoras teniendo su resolución avalada ante el Consejo Nacional Electoral y demás, porque no le pegaron a quien iba a ganar la presidencia hace 4 años. ¿Cómo ves en esta ocasión? No, en una primera parte, y fueron los 3 últimos meses, porque no era visible Iván Duque. Recuerda que eso fue eso no frente a las encuestas. Eso es absolutamente inexacto, y también es absolutamente inexacto lo que manifiesta el doctor Prieto, que el doctor Prieto pues hará su análisis desde el punto de vista epistemológico, pero desde el punto de vista matemático eso no tiene nada que ver. Yo no puedo comparar la elección pasada con esta. Esos son dos eventos totalmente diferentes. Y desde el punto de vista numérico. Sí. Desde el punto de vista... nosotros, mire, te voy a explicar. Porque yo en esa encuesta fue la primera presidencial que no actuó Yamil Cure solo, sino que actuó los mosqueteros, hace 4 años. Y entonces, le comento, es que esto es de axiomas. Por eso yo te digo que, y yo estoy absolutamente seguro que Rodolfo es el que sostiene que haya segunda vuelta. Porque los votos de Rodolfo le contestan a uno primero. ¿Usted por qué votaría? No, yo voto por ni el que es Petro, ni por el que pongo Uribe. Y resulta que esos votos, antes, en el tracking anterior, estaban con Petro. Sí. Y es el porcentaje que tiene Rodolfo. Es decir,
que Rodolfo es el que le quitó ese 10% que tenía proyectada la campaña de Petro, porque ellos en enero estaban diciendo, nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Y aquí con los asesores de ellos dijeron, ¿a dónde nos fue los votos? Y los votos se fue Rodolfo. Inclusive la despelucada de Petro con Rodolfo. En el mes de enero, ustedes recuerdan que él le pegó una regañada a todo el equipo, diciéndole, oiga, es que el equipo comunicacional de nosotros fracasó frente al equipo comunicacional de Rodolfo, nos dejamos ganar, nos dejamos quitar las banderas, yo no sé qué más cosas, pero le pegó una regañada porque él se dio cuenta ese día, el señor Gustavo Petro, de que iba a haber segunda vuelta debido a eso. Ahora, miremos lo de las elecciones. El axioma hace 4 años era el que ponga Uribe, ¿sí? Sí. El señor Duque tenía el 8% de la intención de voto. Apenas pasaron las consultas interpartidistas, a los 3 días, en el tracking 1, tenía el 48% de la intención de voto. ¿Por qué? Porque el evento de la consulta, lo que hizo es que la gente se diera cuenta que ese era el del axioma. O sea, ese Duque era el que ponga Uribe. Y todas las encuestas acertaron. Yo te puedo mandar todas, hasta nos ganamos un premio internacional que nos tocó reclamar a Washington. Todas acertaron en la presidencial. La credibilidad de las encuestadoras, yo sé que es mala, pero resulta que eso ha sido bueno para nosotros, porque el consumo de encuestas ha aumentado. Imagínate que, mire, estamos haciendo un programa de encuestas. ¿Usted cree que hace 4 años hacía un programa sobre encuestas? No, ahora sí se hacen, porque no les crean, pero es lo que más se danos unos ahora. segundos para ir a comerciales y ya continuamos con el hilo de esta conversación tan exitosa sobre temas de encuestas para las presidenciales 2022-2026. Ya continuamos. Estás viendo Yo Opino. Sobre el anillo vial sentido Girón Florida Blanca, cerca a la avenida de los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto, Girón Colonial, centro comercial, siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. EMPAS está en su máxima velocidad. La empresa pública de alcantarillado de Santander es la número 1 a nivel nacional en la categoría F2, nivel intermedio en la entrega máxima velocidad 2021 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, orientados a dinamizar el uso de las tecnologías en pro de mejorar la gestión pública. Máxima Velocidad es una estrategia del Ministerio de las TIC que busca acelerar la implementación de la política de gobierno digital de las entidades públicas en beneficio de los ciudadanos. Esta es una experiencia innovadora en la implementación de los habilitadores y propósitos de la política de gobierno digital que nos acerca cada vez más a la transformación digital. Definitivamente este logro es gracias al trabajo articulado entre todas las áreas, siempre pensando en mejorar de cara a los ciudadanos. Y lo que viene es precisamente seguir trabajando para fortalecer nuestras capacidades de tecnología y poder brindar un mejor servicio a todos los usuarios. www.corrillos.com.co. Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio.
www.corrillos.com.co. Estás viendo Yo Opino. Continuamos con Yo Opino de Corrillos. Hoy, encuestas para presidente 2022-2026, su confianza e influencia para la ciudadanía. Vamos a hacer entonces el primer cierre, vamos a escuchar a Yamil Cure Ruiz sobre esta temática que nos quiere concluir en esta primer programa, que yo creo que vamos a necesitar otro programa adicional, ¿no, Yamil? Adelante. Bueno, eso depende de ustedes. Son 6 conclusiones. Conclusión número 1. Las encuestas, usted tiene 2 puntos de vista. O la ve desde el punto de vista publicitario, quién va ganando, quién subió, quién bajó, o como la carrera de caballos, o la ve desde el punto de vista técnico-estadístico. Esa es la primera conclusión. Yo, cuando me invitan, no puedo hablar de otra manera. Inclusive quería añadir que hasta ahora que recuerdo, el señor Juvenal me dio un premio de los más influyentes por haber acertado con cifras y decimales cómo quedó la elección de presidente hace 4 años. Ahí le agrego que hasta ustedes mismos me premiaron por haber acertado. Entonces, eso fue en, ¿cómo se llama esto que queda ahí al lado del cacique? Ahí fue la premiación. No recuerdo el nombre del Neomundo. Sí, entonces, Neomundo, correcto. Segunda conclusión importante, hay segunda vuelta. Y hay segunda vuelta, y esto implica que los análisis desde el punto de vista estadístico deben dejarse de hacer desde el punto de vista político, por llamarlo de alguna manera. Hay que verlo desde el punto de vista matemático, porque es que ahorita la gente va solita, es que usted no le tiene que decir. Mire, nosotros hacemos una cosa que se llama sondeo de control, que es que volvemos con los teléfonos que logramos tener de las mismas personas, sacamos una submuestra y las entrevistamos. Lo que cambia la gente de opinión en una semana es una barbaridad, es casi el 22%. Entonces, resulta que los que más se han volteado son los de Fajardo hacia Fico. Eso es lo que más se ha volteado. Y hace una semana estaban con Fajardo, hoy están con Fico. Y el que se ha mantenido es Rodolfo, ni para allá ni para acá. Y el crecimiento de Petro es el lastre que hace contraposición, que es el que ponga Uribe. Y la gente que tiene claro y percibe que Fico es el que ponga Uribe, entonces automáticamente le da susto que gane el que ponga Uribe y se va con Petro, y ese es el crecimiento de 4 puntos que tiene Petro. Entonces, eso hay que mirarlo desde el punto de vista axiomático. Eso es lo que yo recomiendo, para poderlo analizar desde el punto de vista matemático. Los políticos, Gaviria no le pone ni medio voto a ninguno. Samper no le pone ni un cuarto de voto a ninguno. Es más, ni siquiera Francia le ha puesto votos a Petro. O sea, eso es, ya es el elector solito tomando decisiones. Y esa es la cosa. La tercera conclusión es importantísima, porque eso quiere decir que hay segunda vuelta, pero al día de hoy el doctor Gustavo Petro gana la segunda vuelta, porque la migración electoral en su mayoría para la segunda vuelta van hacia él. Y la cuarta y última conclusión a la que podemos llegar es que las encuestas que salen publicadas, el medio es el que mira a ver cómo la convierte en pieza publicitaria. Eso que usted lo ponga en la portada de una revista de alta circulación y ponga la foto de 2 candidatos y saque a los otros y diga que entre ellos 2 está y que se acerque y que final de ataque, eso ya le meten hasta términos deportivos. Es que es la final de ataque, sí. Esto está terrible, esto va a ser de infarto, no sé qué, eso parece una transmisión de fútbol en vez de ser una cosa técnica. Pues bueno, eso también pero los que lo ven desde el punto de vista rating, pues bueno, excelente, eso es lo que hacen las encuestas. Pero si se ve desde el punto de vista técnico, en este momento la migración electoral favorece al señor Gustavo Petro, y por eso él hoy es el presidente a tracking 3, es decir, faltando 5 encuestas para el penúltimo tracking, él es el presidente. Queda 5 para el último tracking y quedan las 8 encuestas del último tracking, que es en mayo. Yamil Cure Ruiz desde Bogotá, encuestador avalado por el Consejo Nacional Electoral en el año 2021, resolución 1228. Una persona que en Santander tiene un prestigio importante por las acertadas predicciones estadísticas que ha adelantado. Agradecerte, Yamil, un abrazo grande. Seguimos con el doctor Alfonso Prieto en estudio. Bendiciones. Doctor Alfonso Prieto, ¿cuál es tu opinión frente a las conclusiones que aportó Yamil Cure en esta ocasión?
Bueno, yo tengo mis apreciaciones que tienen que ver con las nuevas herramientas electorales o de campaña que tienen los candidatos. Primero tengo que hacer una observación clara respecto a cómo, a pesar de que se ha modernizado el sistema de impulso, de promoción política, también ha sido objeto los candidatos de todos los ataques más bajos que se puedan presentar. Por bueno que sea una propuesta, ya sea de Petro, ya sea de Federico, ya sea de Sergio, ya sea de Rodolfo, los encargados de distorsionarlo todo lo destruyen en un momento y lamentablemente ni siquiera se termina conociendo con propiedad la propuesta que hace uno u otro candidato. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, que gane el que gane, debería mirar cuáles son las mejores propuestas de la competencia para ver cómo la puede incorporar dentro de su plan de desarrollo. Claro. Pero lamentablemente eso no sucede. De otro lado, yo sí creo que en este momento es muy apresurado a anticiparnos a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque hay una visión y tenemos muy claro en la retina y en la memoria que existen una cantidad de candidatos, posiblemente puedan llegar a cualquiera de los dos grupos marcados de la polarización, llamemos Petro, Federico, y que por supuesto al liberar, por ejemplo, Rodolfo, que ha insistido en que va a liberar a sus electores para que voten como quieran, que él va a votar en blanco, entonces eso dependerá de la estrategia y de la manera como se le puedan acercar los candidatos, en este caso Federico y Petro, que son los más opcionados, porque para que en este momento entendemos que la distancia que hay entre Federico y Sergio es grande, y entre Sergio y Rodolfo pequeña, pero entre Rodolfo y Federico es grande. Luego ya no se da la segunda vuelta con Rodolfo, que era su sueño, y la otra es que los otros candidatos, hay algunos que están ahí, y yo diría que por morder un poco de poder, porque no alcanzan a marcar ni que un guarismo para poder trabajar el tema, y entonces terminan con menos del 0,1% de la intención de voto. Faltaría esperar a que lo mismo que sucedió con la consulta, tan pronto pasa la consulta, hoy esta herramienta es muy valiosa y yo diría que tiene un efecto muy importante sobre la primera vuelta. La segunda, una vez se alineen y empiecen a trabajar cada uno de los candidatos que quedan para la segunda vuelta, ahí vamos a empezar a mirar cuál es el problema realmente. Gracias, doctor Alfonso. Bueno, particularmente le comento a nuestros seguidores de las redes sociales que hay una variable que está todavía por fuera, de pronto por tiempo tal vez no la contemplamos, y tiene que ver con el voto del blanco y el voto de los indecisos. Todas las encuestas marcan entre un 13 y un 16% en de este grupo de encuestados respondiendo o atendiendo de esta manera a las preguntas de las encuestas, lo cual indica que también hay esa población por trabajar. Pienso que los fake news vía redes sociales han hecho un daño enorme a la capacidad de entendimiento de la población, porque todo se está vendiendo como realidades y tienen que estar las campañas todas por parejo, con unas estrategias claras y con unas personas muy diestras en la parte de sistemas de información para estar haciendo las aclaraciones rigurosas que nieguen esos fake news y permitan que no se pierda ventaja de lo que se trae para cualquiera de los candidatos. En la concepción de lo que arrojan las tres encuestas, yo considero que definitivamente coincido con Yamil y Gustavo Petro va a ser el presidente de Colombia. La segunda vuelta está por verse. Pienso que las estrategias de aquí al 29 de mayo son fundamentales y pienso que esas redes sociales van a ser una herramienta clave para lo que ocurre electoralmente el 29 de mayo. Vamos a concluir, doctor Alfonso Prieto, ¿qué nos quieres agregar? Bueno, creo que lo más importante es pensar en el futuro de Colombia, en actuar y en votar de manera consciente, pero votar. Yo creo que a Colombia le hace falta romper esa estructura del abstencionismo. De alguna manera, la manifestación del voto en blanco, que también juega un papel importante, a pesar de que no juega en la consulta, pero sí juega
en las encuestas y encuentra uno márgenes del 19, del 18, del 15%, y eso es muy significativo. Yo sí invito a todos los colombianos para que podamos hacer un trabajo serio, para que nos convenzamos del candidato cual sea, pero que podamos salir, y si en últimas no tienen ninguna definición concreta, por lo menos salir a votar en blanco para poder dejar una huella importante en el futuro de Colombia. Sí, de aquí sale una conclusión también valiosa, y es: vamos a disminuir la abstención del 48% de hace 4 años para las presidenciales. Pongámonos de acuerdo, santandereanos, colombianos, y vamos a asumir esa responsabilidad como ciudadanos para elegir un presidente, el ideal, el mejor para Colombia. Agradecerles por toda la atención que nos han dedicado en esta hora de transmisión, decirles que estamos muy atentos a poner nuevos temas de su interés en la próxima misión. Muchas bendiciones. Gracias, Juvenal Bolívar, nuestro director general. Gracias, Corrillos. El anterior programa fue producido por Corrillos.